genética tiene hoy en día un papel central en la biología, porque el conocimiento de la estructura y función del material genético ha resultado esencial para entender la mayoría de los aspectos de los seres vivos. Con las nuevas tecnologías se ha conseguido secuenciar el genoma de más de 48.000 organismos de todos los grupos biológicos. Los descubrimientos de la genética han tenido y tienen un impacto considerable, no solo en las áreas de la biología, también en medicina, agricultura. Pero, ¿cómo contribuye la identificación de los genes en los avances de estas materias? ¿Hay riesgos? ¿Nos ayuda la genómica a mejorar nuestro conocimiento? Estas son algunas de las preguntas que se intentarán responder a lo largo de la ponencia. Y ahora sí, os presento a nuestra ponente de hoy. Amparo Martínez Ramírez, natural de Quart de Poblet, licenciada en 1988 en Biología en la especialidad de Bioquímica por la Universidad de Valencia, obtuvo el doctorado en Ciencias Biológicas en 1995. Siempre ha trabajado en el área de la genética y de la biología molecular. Y actualmente dirige el Laboratorio de Genòmica del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental de la Universitat de València. Y os dejo con ella. En primer lloc, vull agrair a l'Associació de Quart de Ciència per convidar-me a fer esta ponència inaugural de la tercera setmana. Estic molt contenta de poder parlar en aquest foro, que és el meu poble, i davant de gent que suposa que és tan entusiasta com jo d'una matèria que a mi també m'apassiona, com és la ciència i en particular la genòmica. Faré la meva xerrada en castellà perquè trobo que la terminologia és més senzilla d'entendre si la faig en aquest idioma, però després, si voleu les preguntes, podeu adreçar-les en l'idioma que esteu més còmodes. El títol de la ponencia, como ha comentado Begoña, es Genes y mucho más. La verdad es que ha resultado difícil elegir un título para resumir un campo que, como pretendo exponer a continuación, realmente no tiene límites. Ha sido difícil para encontrar una frase, un título que os llamara la atención y que atrayera vuestro interés, porque como veréis lo que os voy a exponer una parte muy pequeña de lo que es la genómica y de las aplicaciones que tienen, porque es un campo sin límites realmente ni metodológicos ni de aplicaciones. Como os digo, el tema de la conferencia es sobre una disciplina relativamente nueva de la genética, que es la genómica concretamente, y de algunas aplicaciones que considero que tienen un impacto directo sobre nuestras vidas, es lo que pretendo transmitir. En mi introducción ya estoy planteando términos que no, a lo mejor son desconocidos, que intentaré aclarar. O sea, mi idea es transmitiros conocimiento para que podáis, o yo contestar, o que vosotros podáis contestar algunas preguntas como las que planteo aquí. Por ejemplo, cómo influye el conocimiento de los genomas en nuestras vidas, cómo contribuye esta ciencia, la genómica, a los avances en biomedicina, en agricultura o en biotecnología, y, por supuesto, no pasar de largo de los posibles riesgos e implicaciones éticas que conlleva, porque sí que los hay. Como os digo, ya estoy introduciendo aquí unos temas que para muchos de vosotros a lo mejor son ajenos, no estáis familiarizados con ellos. Entonces, lo primero que voy a intentar es definir esta terminología para que podáis más o menos seguir el desarrollo de la charla, ¿vale? Mi primera idea es presentaros realmente qué es la genómica, o sea, la ciencia de la que os voy a hablar, y realmente la genómica, la primera definición de esta ciencia, por eso os digo que es relativamente reciente, fue en 1986. La genómica es una ciencia que pretende estudiar, realizar un estudio molecular tanto del contenido, de la organización, de la función y la evolución de la información genética que contiene un genoma. He vuelto a introducir otro término que a lo mejor os es un poco extraño para la mayoría de los que estéis aquí, que es genoma, ¿vale? Voy ahora a explicaros cuáles son los niveles de estudio de la genómica, ¿vale? El primer nivel de estudio de la genómica es el ADN o el DNA, el ácido desoxirribonucleico, que es una molécula portadora de la información genética. Es una molécula muy especial porque, como os digo, lleva la información genética y posee la información de lo que será un ser vivo. Y este mensaje se va a traducir en un programa de desarrollo totalmente coordinado, que las moléculas van a interaccionar entre sí
para organizadamente realizar todas las funciones de la célula y constituir después lo que va a ser un ser vivo, ¿vale? Ese va a ser el primer nivel de estudio, el nivel más básico que estudia la genómica. Un segundo nivel es el de las unidades funcionales de las moléculas de ADN. ¿A qué me refiero con esto? A los genes, que habéis oído hablar, pues será más fácil para vosotros. Un gen es la unidad funcional en la que se organiza el ADN, ¿vale? Y el siguiente nivel de organización que estudia la genética es el genoma, la dotación completa de ADN que contiene un organismo. Como sabéis, los genes se organizan en una estructura superior que son los cromosomas, que están en las células. Por ejemplo, en la especie humana tenemos 23 parejas de cromosomas, de los que la mitad provienen de nuestro padre y la otra mitad de nuestra madre. Pues ese conjunto de cromosomas y de ADN constituye el genoma de un organismo. En la especie humana es así, en las plantas también tienen un genoma constituido, los microorganismos tienen su genoma. Todos los organismos vivos que contienen ADN están organizados de alguna manera en su genoma, ¿vale? Estas son las 3 niveles de estudio que aborda la genómica. No os voy a hablar de lo que es las tecnologías ni qué herramientas tenemos para abordar estos niveles de estudio, porque considero que es más interesante que os hable de las aplicaciones, ¿vale? Pero sí que me gustaría, porque yo trabajo en eso, este es mi campo realmente, el de trabajo, presentaros que todo el conocimiento que después os voy a mostrar, o parte de él, se consigue gracias a la disponibilidad de una serie de tecnologías que nos van a permitir obtener normalmente la secuencia de ADN, que es la secuencia de ADN, permite determinar el orden de las bases en el ADN. Voy a poneros un ejemplo mucho más sencillo, que seguramente habréis oído muchas veces explicar. Podemos considerar que el genoma de un organismo es un libro que está escrito en un código concreto, un código formado por 4 letras, ¿vale? Estas 4 letras tenemos que ser capaces de leerlas, primero obtener el código, o sea, obtener el libro con sus caracteres. Esto lo hacen las tecnologías genómicas de secuenciación, ¿vale? Presento aquí en la diapositiva, hablo de lo que es la secuenciación de ADN y muestro una figura, la primera de arriba, que a lo mejor os resulta más familiar, de haberla visto alguna vez en televisión, de cómo se obtiene el código que constituye la información genética. Hablo de otras tecnologías de nueva generación porque ha habido un desarrollo tecnológico muy importante en la última década que permite obtener este código de una manera mucho más rápida y mucho más barata, luego lo iremos viendo. Pero obtener este código no tendría ningún sentido si no fuéramos capaces de entenderlo e interpretar el código. Para eso han tenido que ponerse en marcha y desarrollarse numerosas herramientas de una nueva ciencia o disciplina que es la bioinformática, ¿vale? Siguiendo con la analogía del libro, la bioinformática lo que nos va a pedir es realizar la lectura comprensiva de ese libro, nos va a permitir entender las palabras que constituyen ese libro, las frases, los capítulos, o sea, nos va a permitir realmente entender el libro. ¿Cómo lo va a hacer? Pues porque va a permitirnos en estas secuencias de ADN que vamos a obtener con las otras tecnologías, identificar los genes, que son los que contienen la información, identificar variantes y sobre todo porque nos va a permitir almacenar toda la información que se va a obtener en bases de datos que van a estar a la disposición de la comunidad científica para que todo el mundo todos los investigadores tengan acceso a ellas y puedan rápidamente disponer de la información. En este campo es muy importante el acceso a la información, no puede ser nunca un acceso restringido y limitado, porque todos los descubrimientos que se hacen en esta tecnología tienen que estar siempre al alcance de toda la comunidad investigadora, ¿vale? No quiero entretenerme más en las tecnologías, pero que sepáis que todos los avances que se han producido en este campo son debidos a la existencia de este tipo de técnicas. No diría el principal, pero sí el acontecimiento más importante que ocurrió en los años 90 y que dio el impulso definitivo a lo que es el campo de la genómica fue el proyecto de secuenciación del genoma humano.
¿vale? Fue uno de los proyectos más gigantescos y más ambiciosos, y también de los más productivos, que se plantearon en el campo de la biología y de la informática. Y de la informática me refiero a por el almacenamiento y procesamiento de los miles de datos que se generaron, miles de millones de datos que se generaron en ese proyecto. Os voy a contar un poquito en qué consistió el proyecto del genoma humano y para que veáis también algunas aplicaciones de interés. El proyecto surgió formalmente en el año 1990 en Estados Unidos, pero ya en 1966 el Departamento de Energía de este país propuso secuenciar el genoma humano. O sea, os recuerdo, el genoma es toda la composición genética, o sea, que contiene un organismo. La idea era secuenciar este genoma para evaluar el efecto que tenían las radiaciones producidas por la energía nuclear, ¿vale? Ese fue el planteamiento inicial. Tal y como después lo vendieron a la opinión pública fue por todas las aproximaciones en biomedicina y el desarrollo de nuevas aplicaciones que se podía obtener de este conocimiento. Realmente en 1990 empezó formalmente el proyecto, se unió el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos a este proyecto y se formó un consorcio público con instituciones de 20 países para abordar el estudio y la obtención de la secuencia del genoma humano. ¿Vale? ¿Cuál fue el objetivo principal de este proyecto del genoma humano? Pues fue, por supuesto, la secuenciación de los 3.200 millones de bases son letras que constituyen el genoma humano. Ese fue el objetivo principal, pero también se plantearon la secuenciación del genoma de otros organismos modelo. ¿Por qué? Pues porque con humanos no se puede realizar experimentación, no es éticamente aceptable y no es factible tampoco. Entonces, para conseguir entender qué es lo que está ocurriendo en el genoma humano, necesitamos apoyarnos en lo que ocurre en otros organismos que se consideran modelo. Son organismos que sí que se puede experimentar con ellos y conocer sus genes y las funciones que hacen sus genes nos permite deducir por inferencia lo que puede estar ocurriendo en el genoma de los humanos, ¿vale? Entonces, el proyecto consistió en los dos aspectos, la secuenciación del genoma humano, pero también la de numerosos organismos modelo. De hecho, se secuenciaron alguna planta, una mosca, la mosca del vinagre, un gusano, un pez. Se eligieron una serie de organismos de toda la escala evolutiva para ver qué podíamos obtener del conocimiento de estos genes. La duración prevista del proyecto fue 15 años, después os comentaré rápidamente, fue un poquito más corto. Tenían un presupuesto inicial de 3.000 millones de dólares. Nunca sabremos, bueno, yo no lo sé realmente lo que costó, pero bueno, ese es su presupuesto inicial, que es bastante. Y se consiguió finalizar este proyecto. Realmente el primer borrador de la secuencia se obtuvo en el 2001. El 94% del genoma de los humanos en ese momento ya era conocido por los investigadores, pues fijaos que habían pasado 11 años. Y se consiguió obtener la secuencia más o menos casi completada, un 99,99% de la secuencia en 2003. Se hizo coincidir un poco, fue anecdótico, la consecución del genoma con los 50 años del descubrimiento de la doble hélice por parte de Watson y Crick. Fue una cuestión simbólica, pero que tenía mucho significado para los genéticos, ¿vale? Pues como os digo, la duración prevista fue de 15 años, pero se hizo un poquito más rápido, porque en un momento del desarrollo del proyecto, además de los organismos públicos que estaban implicados, se unió una empresa privada. Os podéis imaginar que todos los datos obtenidos en el desarrollo del proyecto de genoma humano tienen mucha importancia para la empresa privada en lo que es las empresas, sobre todo farmacéuticas y de diagnóstico. Entonces se hizo un esfuerzo de inversión muy, muy importante que permitió acelerar todo lo que era la obtención de ese conocimiento, ¿vale? Y por eso, pues en menos de 15 años, realmente en unos 13 años ya se disponía de la secuencia final. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de este proyecto y todas las aplicaciones que después han surgido? Pues, como os comento aquí, se vio que solamente el 2% de todo el genoma contiene genes que codifican para proteínas. O sea, solo el 2% contiene una información, no voy a decir interesante, porque los genéticos que hay aquí en la sala me pueden decir de qué vas, pero genes que codifican para proteínas, o sea, se les asigna una función determinada.
Se vio también que el número total de genes en el genoma humano son unos 25.000. Imaginaros que he hablado que el genoma humano está compuesto por 3.200 millones de letras, de bases, pero solo 25.000 genes, o sea, hay mucha parte del genoma, más del 50% que es lineal repetitivo, y mucha parte del genoma del que se desconoce totalmente, bastante su función. Estos 25.000 genes que están presentes en el genoma humano pues no son muy diferentes, por ejemplo, al que se encuentran en el genoma de peces, pues he hablado de los organismos modelos que se secuenciaron, o de plantas, es muy similar, y no es mucho mayor tampoco que el número de genes que se encuentra en los gusanos o en las moscas, organismos muy alejados de nosotros en la escala evolutiva, pero nos puede dar una idea de lo que son los genes que son absolutamente necesarios para el desarrollo de cualquier organismo, ¿vale? Las diferencias entre la escala evolutiva no es tanta en cuanto a número de genes, ¿vale? Como os digo, gran parte de nuestro genoma todavía es desconocido, todavía no sabemos qué función tiene, ni en qué aspectos de la regulación y de la expresión de estos genes sí que se han identificado participan, ¿vale? Esas son las principales conclusiones del proyecto. Como os digo, y también os quiero transmitir a lo largo de la charla, un proyecto de secuenciación de un genoma no es el final de un proyecto. Da lugar a abrir un campo inmenso de aplicaciones que no son el objetivo, no tienen, o sea, que superan lo que es el objetivo de obtener la secuencia en sí misma. O sea, ya tenemos la secuencia, muy bien, ya la tenemos, pero a partir de ahí se abre un campo inmenso de aplicaciones. Por ejemplo, en el caso del genoma del proyecto de la secuenciación del genoma humano, los primeros proyectos que se derivaron de esta secuenciación fue explorar qué impacto iba a tener el DNA en la salud, ¿vale? ¿Qué era lo que se plantearon después los investigadores una vez conocida la secuencia del genoma humano? Pues la idea era identificar diferencias en las secuencias, o sea, en las letras, y intentar asociar estas diferencias a enfermedades de origen genético. También se intentó secuenciar, por ejemplo, os pondré ejemplos, hay muchísimas aplicaciones, pero os voy a poner un ejemplo. Surgió un proyecto de secuenciación de diferentes tipos de cáncer, ¿vale? Fue un proyecto internacional en el que se pretendió entender el genoma de células cancerosas comparado con células sanas en diferentes tipos de cáncer, los más abundantes o más habituales o los más difíciles de tratar que hay en la población, ¿vale? ¿Qué objetivo? El objetivo era hacer comparaciones entre los perfiles genéticos de un tipo de células, las cancerosas, respecto de las normales, para intentar caracterizar a nivel genético ese tipo de cáncer, de manera que en la práctica médica un médico tenga más datos para poder hacer un diagnóstico más preciso que no solamente los datos de una anatomía patológica, o sea, de detectar un tumor, de analizar un tumor e identificar el tipo de células que tiene, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de mejorar mucho más los tratamientos, ese es el objetivo. Este proyecto finalizó hace 2 años, más o menos, está en fase casi de finalización y España participó en la secuenciación del cáncer de la leucemia mieloide crónica, ¿vale? Es un proyecto que también España tuvo participación aquí. Como os digo, el analizar las diferencias en las secuencias en muchos individuos nos permite hacer este tipo de aproximación. También otro campo que se abre es para descubrir las funciones de los genes humanos, como os he dicho, mediante experimentación con otros organismos modelo y comparación con los resultados que obtenemos con este tipo de organismos. Otro tipo de aplicación, pues nos queda todavía, está pendiente, identificar los elementos que no codificaban para genes, como he dicho antes, la gran mayoría del ADN que constituye nuestro genoma en los humanos, para intentar entender también cuál es este proceso de regulación y de generación de los seres vivos. Y también estudiar la vida en un nivel global. En un nivel global me refiero a considerar todo el organismo como un sistema en su conjunto y no ir al estudio de genes o proteínas individuales. Nos va a aportar una visión muy diferente el considerar a un organismo
a un nivel global para, a la hora de, sobre todo en cuestiones de salud, de abordar y tratar posibles enfermedades y posibles problemas. Todo esto os lo cuento por lo que he dicho, o sea, el conseguir un genoma no es terminar un proyecto, sino es abrir la puerta a numerosas aplicaciones y numerosos desarrollos tecnológicos posteriores. ¿Qué utilidad tiene el conocimiento del genoma humano a nivel más práctico? ¿Vale? Voy a hablar de cosas ya muy concretas para centrar un poco el tema, no quiero irme muy por las ramas porque, como os digo, es una ciencia que no tiene límite. Sobre todo la primera aplicación, como os he comentado, es la localización de genes responsables de enfermedades, ¿vale? Se conocen ya unos 2.000 genes que están asociados a algún tipo de enfermedad. Se considera que hay unos 6.000 enfermedades que tienen origen genético y de esas 6.000 enfermedades ya hay unos 2.000 genes que se han conseguido asociar a una enfermedad. ¿A qué me refiero con asociar a una enfermedad? Pues lo que se ha visto es qué es lo que hay diferente en este gen de una persona enferma respecto de una persona sana, por qué produce la enfermedad y por lo tanto nos va a permitir tener una aproximación para intentar arreglar ese defecto en el gen que produce la enfermedad, ¿vale? Por este motivo, como os he dicho, la industria privada está muy interesada en el desarrollo de este tipo de tecnología porque el rendimiento económico de las posibles terapias que pueden surgir pues es muy importante, ¿vale? Sobre todo, no he avanzado, ¿vale? Como os decía, hay unos 2.000 genes ya identificados asociados a enfermedades concretas en humanos. El siguiente aplicación evidente de lo que es el conocimiento del genoma humano es la medicina molecular. ¿A qué me refiero con la medicina molecular? Pues la medicina molecular es un tipo de medicina que nos va a permitir personalizar los tratamientos. Con este tipo de tecnologías y el conocimiento que se tiene ya del genoma humano va a ser posible, y no estoy hablando de ciencia ficción, de hecho va a ser posible pronto, que cada persona podamos tener secuenciado nuestro genoma, podamos tener disponible la información contenida en nuestro genoma. ¿Con qué objetivo? Pues el objetivo es ser capaces de poder identificar enfermedades genéticas, predisposición a algún tipo de enfermedades, como por ejemplo el cáncer, detectar esa predisposición de una manera temprana para poder prevenir la enfermedad, diseñar fármacos más personalizados, tratamientos que podamos, según el perfil genético de los individuos, aplicar, disminuyendo al máximo lo que es la generación de efectos secundarios. Todo lo que se denomina medicina molecular o medicina personalizada. No es ninguna utopía, es algo que ya se puede estar haciendo. De hecho, ahora os enseñaré algunos ejemplos que ya se han llevado a la práctica, ¿vale? Estos dos, por supuesto, como estas dos aplicaciones que son de inmediata aplicación sobre la salud humana, pues son las dos aplicaciones que más se han potenciado por parte de los estados y con financiación para desarrollarlas, por todo el impacto que tiene en lo que es la salud pública. Como os podéis imaginar, todo lo relacionado con la salud humana pues mueve dinero, o sea, se invierte en este tipo de tecnología. Os quería explicar con ejemplos algunos de lo que es esta medicina personalizada. Este es un trabajo, lo he sacado del país porque se publicó, pero para que lo vierais, que se le dio difusión en 2011. Se titula La secuencia de ADN que salvó al pequeño Nicolás. No tiene nada que ver con el Nicolás. Yo cuando lo leí, bueno, pues este niño fue un ejemplo, uno de los primeros ejemplos de aplicación de la medicina genómica. Como os digo, se abordó este estudio en 2011, se publicó en enero de 2011. Y fue una de las primeras aplicaciones de lo que supone el análisis del genoma de un individuo para diagnosticar una enfermedad que padecía, ¿vale? Este niño pues sufría dos enfermedades muy extrañas que por la sintomatología los médicos eran incapaces de diagnosticar y estaban totalmente perdidos, no daban palos de ciego, no sabían qué era lo que le pasaba, y eran enfermedades muy graves, ¿vale? O sea, la sintomatología era de enfermedades muy graves.
Entonces se decidió por parte de un grupo de donantes que pagaría lo que costaría la secuenciación de este genoma para intentar, aplicando este tipo de tecnología, intentar averiguar qué le pasaba a este niño. El análisis costó 154.000 euros, o sea, no es poco dinero, y lo que hizo es que se secuenció solo una parte de su genoma, no todo su genoma completo, sino la parte, 2% que os he dicho que contiene la información de los genes, no hacía falta secuenciarlo todo, y se analizó a ver qué variantes tenía el genoma de este niño respecto de un genoma de una persona sana, de un genoma normal, por llamarlo así. Entonces esto les permitió identificar que posiblemente su enfermedad era debida, realmente eran dos enfermedades distintas, una que sí que estaba descrita, que era el síndrome de Duncan, para lo mismo lo que fuera, y otra que no estaba descrita. Es el único caso conocido hasta ahora. Lo que os quiero transmitir es que la aplicación de esta tecnología y de este conocimiento lo que permitió fue que por lo menos a este niño se le pudiera diagnosticar algo ya más concreto y aplicarle unas terapias que al menos pudieran mejorar su situación, ¿vale? Como os digo, este análisis costó 154.000 euros. No es en absoluto abordable para nadie, ni podemos pensar que con estos precios la medicina personalizada va a ser algo que pueda estar a nuestro alcance. Pero bueno, esto fue en el 2011, fijaros que ha pasado 3 años, ahora os contaré lo que vale un análisis de este tipo, ¿vale? A continuación. Os quiero enseñar otro ejemplo que no tiene que ver exactamente con el diagnóstico de las enfermedades, pero que también está relacionado con la salud humana y la salud pública. Pues como sabéis, desgraciadamente casi todos los años pues tenemos noticias de que se produce algún tipo de brote de legionela en Alcoy, por ejemplo, que es lo que más cerca tenemos, pero bueno, en general en todo el país, y que a veces muere gente, fallece gente, y que es difícil encontrar los brotes y que hay que hacer un estudio muy detallado y muy exhaustivo para intentar encontrar dónde están las fuentes de la infección y atajarlo. Pues se pueden utilizar tecnologías, de hecho se han utilizado tecnologías genómicas para el estudio y control de estos brotes. Os muestro este ejemplo porque además me es muy querido y me es muy cercano, porque se ha desarrollado en la Universidad de Valencia por investigadores de la Universidad, del Instituto Cabanilles, ¿vale? Del grupo de epidemiología, y la parte de lo que es el análisis de los genomas lo hemos hecho nosotros en nuestro laboratorio. Os lo quería mostrar. Ha sido un trabajo que se ha publicado en una de las revistas científicas más importantes, de una de las 3 revistas más importantes que hay en el mundo, pero lo que simplemente os quiero transmitir es que esta tecnología es capaz de darnos resultados prácticos. Lo que han hecho estos investigadores es analizar, o sea, aislar la bacteria Legionella en los diferentes brotes que se han producido a lo largo de diferentes años, han analizado el genoma, o sea, han identificado el genoma de cada uno de estos brotes, y lo que han visto es que, a diferencia de lo que se pensaba, que en cada brote posiblemente solo un tipo de bacteria Legionella, una cepa, era la causante del brote, han encontrado que hay más de una cepa diferente en los brotes. ¿Qué significa esto a nivel práctico? Que significa que en estas fuentes, que en estos brotes hay más de una fuente que provoca la legionela, la enfermedad al final. Esto es de mucha importancia porque permite localizar bien los focos y abordar el tratamiento de una manera mucho más rápida para resolver los problemas, ¿vale? Entonces os lo quiero enseñar como otro ejemplo diferente que está asociado a la salud en humanos, pero no es directamente un diagnóstico en humanos, sino otra aplicación de la tecnología genómica. Como os digo, la aplicación pues da la posibilidad de controlar los brotes, cuándo se están produciendo, y eso es muy importante a nivel de tiempo de respuesta, de reacción de los epidemiólogos y del control de la enfermedad. Aquí os he querido mostrar desde esto lo he buscado esta semana y me he limitado a mirar septiembre y octubre, pero la diapositiva ya está desfasada. Esta semana, o sea, os he querido enseñar titulares en la prensa en los que aparece las aplicaciones de la genómica, de la medicina genómica en la salud, sobre todo en cáncer, en los tumores, y si lees un poco los titulares. Ya está desfasado, como os digo, cada semana se van produciendo nuevas aplicaciones y nuevas novedades de aplicación en la salud pública que los investigadores van transmitiendo y van haciendo públicos. O sea, esta semana, si yo hubiera hecho la diapositiva ayer,
Había ya una noticia nueva en la prensa de investigadores que han encontrado genes implicados en la longevidad, o sea, genes implicados en por qué las personas viven. Hay personas que viven mucho más que otras, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esto es algo vivo, o sea, siempre está actualizándose y siempre están apareciendo nuevas aplicaciones. Para terminar este apartado dedicado a las aplicaciones de la genómica en salud, pues me gustaría comentar una serie de aspectos que desde mi punto de vista podrían no ser tan positivos. Como os estoy intentando transmitir, pues la era genómica del siglo XXI nos va a permitir tener acceso a la secuencia del genoma de todos los organismos de la Tierra. Yo he puesto todos en mayúscula porque realmente es todos. Antes en la presentación de la exposición, Vicent hablaba de la cantidad de organismos que se están extinguiendo al día o en nuestra biodiversidad. Pues muchos de esos organismos se van a extinguir antes de que hayamos tenido oportunidad de acceder a conocer su genoma, con todo lo que nos vamos a perder de información. Ahora os lo intentaré contar, ¿vale? Pero la tecnología, como os digo, no tiene límites, se puede aplicar y se puede conocer la secuencia del genoma de todos los organismos. En el caso del genoma humano, y esto sí que ya es una realidad, por unos $1000 más o menos a lo largo de este año. Si os acordáis lo que os he dicho, que costaba la secuenciación del pequeño Nicolás, que fueron 154.000 euros hace 3 años, pues ahora ya estamos hablando de $1000. Esto sí que va a suponer que esta tecnología sí que puede estar ya más al alcance real de lo que es la medicina, ¿vale? Pero como os digo, este desarrollo y este abaratamiento de la tecnología, ¿qué implica? Pues que cada vez se están desarrollando más test para la identificación y la detección de enfermedades. Eso está muy bien, por supuesto que está muy bien, pero ¿cuál es la pega que yo le veo? No la pega, ¿cuál es lo menos bueno? ¿Vale? Nosotros ahora ya está, y esto está disponible de mercado, os podéis poner en Google y escribir test genéticos y os van a salir unas cuantas empresas. Nosotros podríamos, si tuviéramos interés en conocer nuestro genoma, podríamos por internet encargar un test genético, lo recibiríamos en casa, un kit, nos pedirían una muestra de saliva, nosotros la enviaríamos y al cabo de un tiempo recibiríamos aquí es un disquete, porque esto es del 2008, que está un poco desfasado. Ahora te envían un iPad con una aplicación que te permite navegar por tu genoma e identificar genes. ¿Qué tipo de genes? Pues vamos a tener de todo un poco, desde probabilidad de tener predisposición a algún tipo de cáncer, pero también, por ejemplo, si cuando comemos brócoli o calabaza nos sabe amargo o no, o sea, cosas tan dispares. Os pongo estos dos ejemplos para que veáis la disparidad. ¿Qué pasa? ¿Son estos test fiables o no? Pues la mayoría de ellos no lo son. La mayoría de estos test son fraudulentos y no tienen ninguna base científica. Con lo cual entramos en lo que es la perversión de la aplicación de la tecnología, ¿vale? Podemos encontrarnos con que estamos accediendo a una información que realmente ni nos interesa, porque a mí la verdad es que saber si el brócoli me sabe amargo o no, pues no hace falta que me lo digan los genes, y me lo como ya lo sé. Pero también, que eso en el fondo es un poco anecdótico, pero también estamos enfrentándonos a una cuestión, y es, ¿nos interesa saber qué enfermedades vamos a padecer o tenemos una cierta predisposición a padecer si no hay cura para ellas o no se conoce una terapéutica? ¿Realmente lo queremos saber? ¿Vale? ¿Nos sirve saber la secuencia o simplemente esto es sacarnos el dinero más o menos fácilmente? ¿Vale? Entonces, pues a raíz de este comentario, pues lo que os quiero mostrar son lo que yo considero uno de los grandes retos que tiene la ciencia y en concreto la genómica en este siglo XXI, que es abordar todos los aspectos de bioética y bioseguridad que conlleva todo este tipo de tecnología. Como os digo, es una tecnología que no tiene límites, pero los límites se los tenemos que poner, no solo los científicos, sino también los estados y las personas en general. ¿Por qué? Pues porque nos vamos a encontrar con una serie de aspectos éticos, legales, sociales, como por ejemplo, cómo se adquiere y cómo se utiliza esta información genética, ¿vale? ¿Qué privacidad, confidencialidad de la información genética
hay. Por ejemplo, el conocimiento de que una persona puede estar afectada o vaya a estarlo en un futuro por una enfermedad, pues condiciona la vida de la persona, pero también condiciona la vida de su familia si es una enfermedad genética. A lo mejor el resto de los miembros de su familia no quieren saber si tienen esa enfermedad o la van a tener o no. ¿Cómo se trata esto? Yo no sé la respuesta, o sea, yo la planteo la pregunta. ¿Cómo se utiliza esta información, por ejemplo, por las compañías de seguros cuando nos vayan a hacer un seguro médico? ¿Cómo lo van a utilizar? Van a decir, no, es que usted tiene aquí un test en el que le dicen que a lo mejor tiene usted una posibilidad de tener, no sé, Alzheimer. Entonces, su póliza de seguros pues se la voy a incrementar porque va a tener unos gastos que ahora no sé. ¿Vale? Entonces, son aspectos que yo quiero dejar encima de la mesa, que yo no sé la respuesta, pero que habrá que plantearse en algún momento y va a ser el momento más o menos ya, por lo que os digo de la disponibilidad de la tecnología que va a estar. Otros aspectos, este grupo de aspectos, ¿para qué vamos a utilizar la tecnología genómica? ¿Para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades? Obviamente sí, esta es lo que la respuesta es sí, claro que sí, ¿cómo no vamos a utilizarla? Pero no está el riesgo también de que se utilice para mejorar capacidades, para mejorar rasgos, ¿vale? ¿Qué pasa también cuando hacemos un test genético de enfermedades complejas y los resultados no están claros? O sea, todas estas cuestiones pues habrá que ir resolviéndolas. ¿Qué más? ¿Vamos a tener todos acceso a esta tecnología? ¿Vamos a estar en igualdad de oportunidades? ¿O va a ser una tecnología que va a estar solo al alcance de unos pocos, los que más dinero tengan? ¿Vale? El esfuerzo de la secuenciación del genoma se hizo con fondos públicos en gran parte, pero luego ese esfuerzo va a revertir en toda la población o solo va a estar al alcance de unos cuantos. Y luego también pues, consideraciones de bioseguridad y comercialización de productos, a que me refiero a lo que os he comentado antes, de los test genéticos fraudulentos que hay en el mercado. Pues se estima de que si hay 2.000 test genéticos, pues solo la mitad están soportados científicamente. ¿Vale? Con lo cual pues se hace necesario que haya una comunicación y un contraste con las evidencias científicas muy importantes para que no se nos engañe, no seamos víctimas de un fraude. Yo dejo ahí las cuestiones, no pretendo ni mucho menos contestar a ellas, no soy un experto en esto. Como os he dicho, la secuenciación de un genoma abre un montón de posibilidades, ¿vale? He estado hablando de lo que era la secuenciación del genoma humano, porque considero que es muy interesante desde el punto de vista, como os digo, de la salud, pero como os he dicho también, la tecnología va a permitir el conocimiento de los genomas de todos los organismos de la Tierra. Entonces, este potencial pues, hace que existan muchas más aplicaciones. Os voy a mostrar muy rápidamente algunas y luego me detendré un poquito en una de ellas que es bastante interesante desde mi punto de vista. Pues por ejemplo, podemos obtener la secuencia del genoma de microorganismos que nos van a ser útiles en aplicaciones tanto en energía como en medio ambiente, como limpieza de residuos tóxicos, captura de dióxido de carbono en la lucha contra el cambio climático, generación de fuentes limpias de energía y otras cosas, aplicaciones en biomedicina que después explicaré. Solo os quiero mostrar rápidamente otro tipo de aplicaciones. En bioantropología, por ejemplo, para comprender el linaje humano o explorar las corrientes de migración a lo largo de la historia de la humanidad, saber un poco de dónde venimos y cuáles han sido nuestros orígenes, nuestros ancestros. Sabéis que si no lo sabéis os lo comento, que uno de los últimos genomas que se ha publicado es el del genoma del neandertal, o sea, de uno de nuestros ancestros en la evolución, con la idea también de comparar con el genoma del Homo sapiens sapiens, el genoma nuestro, para intentar entender cómo se ha producido la evolución de la especie y cómo se ha producido la migración de la población a lo largo de la historia de la humanidad. Un campo más de aplicación. También en agricultura, en ganadería, se dispone del genoma de numerosas plantas, sobre todo muchas de interés agronómico, como por ejemplo el arroz, el maíz, el tomate, la patata, bueno, una lista interminable de este tipo de organismos, con que y también de la ganadería, de la vaca, de la oveja, del caballo,
¿Con qué objetivo? Pues el objetivo es mejorar genéticamente después las variedades que son comerciales y también conocer algunos rasgos que afectan a la producción, como puede ser la resistencia a enfermedades, la resistencia a patógenos, la resistencia a diversas condiciones de estrés, como la sequía, la salinidad. O sea, el conocimiento del genoma de estos organismos nos va a permitir también desarrollar aplicaciones en esa línea, ¿vale? Como veis, todo va muy dirigido a lo que es las aplicaciones económicas, pero claro, por supuesto son las que nos interesan, económicas y de salud. Como os digo, pues obtención de productos más nutritivos y abundantes. Supongo que mañana la conferencia del doctor Daniel Ramón hablará de esto y os invito de verdad a asistir porque es una persona que conozco y os va a encantar. Y también otras aplicaciones en genética forense para identificación de parentescos, para análisis criminal basado en perfiles genéticos, identificación de contaminaciones, confirmación de pedigrís en animales, plantas. O sea, un sinfín de aplicaciones. Como os digo, me quiero detener un poquito más, no voy a extenderme ya mucho más en la charla, en lo que es las aplicaciones de conocer el genoma de los microorganismos, de las bacterias. Os voy a mostrar una aplicación también que es curiosa y que me parece que os va a interesar. Pues los microorganismos, o sea, las bacterias, constituyen la mayor fuente de biomasa del planeta, ¿vale? No son el grupo de organismos de especies que tienen mayor número de especies, pero sí el que constituye la mayor parte de la biomasa. Me refiero a biomasa, es que si pesáramos lo que ocupan los microorganismos, lo que más hay en el planeta Tierra son bacterias, ¿vale? De estos microorganismos, el 99,8%, o sea, casi el 100%, son bacterias que no se pueden cultivar en el laboratorio, ¿vale? Que están presentes en muchos nichos ecológicos, pero que no somos capaces de aislar y tener en un laboratorio de microbiología, identificar y cultivar, ¿vale? Claro, nos estamos perdiendo un montón de información que podrían estar aportándonos estas bacterias que no son cultivables. Sabéis que de las bacterias obtenemos muchas aplicaciones, desde antibióticos hasta enzimas para biotecnología, para degradación para producción de biocombustibles, o sea, un montón de aplicaciones. Pero si tenemos eso del 2%, del 0,2% que conocemos, pero imaginaros el potencial que tendríamos con ese otro 99,8% que no está accesible con las técnicas que teníamos disponibles hasta ahora. Bueno, pues lo que es las tecnologías genómicas permiten el análisis de las secuencias y el análisis de los genes de todos, los vuelvo a poner todos en mayúscula, todos los microorganismos presentes en una comunidad ambiental, plantas o animales. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues lo que vamos a hacer es aislar, o sea, obtener una muestra de esta comunidad ambiental, obtener el DNA de toda esa comunidad y después lo que queremos saber es quién está allí, o sea, qué bacterias están dentro de esa comunidad y lo que más nos interesa, qué es lo que están haciendo ahí, ¿vale? Pues esto es una tecnología relativamente más reciente, aunque la genómica, que se denomina metagenómica. Lo comento simplemente para que os suene el término. Entonces, este tipo de aproximación de poder analizar todos los microorganismos que hay en una comunidad ambiental tiene un sinfín de aplicaciones, o sea, y tan importantes como las aplicaciones biomédicas del genoma humano, ¿vale? Os voy a mostrar también alguna, que es lo que se denominó el proyecto del microbioma humano. ¿Qué es el microbioma humano? El microbioma humano es el conjunto de todas las bacterias que están presentes en diferentes nichos en nuestro cuerpo. ¿En qué nichos? Pues nosotros tenemos bacterias en la nariz, en la boca, en la piel, en los intestinos, en el tracto urogenital. Tenemos tantas bacterias que el número de microorganismos, o sea, de bacterias que conviven con nosotros es como 10 veces superior al número de células que componen un cuerpo humano. O sea, somos más microbios más que personas en ese sentido, ¿vale? O sea, es más importante el genoma de estas bacterias que conviven con nosotros que el nuestro propio, o sea, y más abundante, ¿vale? En estos nichos ecológicos, ¿vale? En la nariz, en la boca, en la piel, en los intestinos y en los genitales.
¿Cómo interactúan con nosotros estas bacterias, estos microorganismos? Pues de muchas maneras. Pues, por ejemplo, colaboran en la alimentación. Tenemos bacterias en nuestro intestino que nos permiten digerir alguna serie de productos, ¿vale? ¿Cómo colaboran también con nosotros? Pues nos ofrecen una resistencia a ciertos patógenos, a ciertas enfermedades, y sobre todo educan a nuestro sistema inmunológico frente a esas bacterias patógenas, con lo cual la aportación que hacen este tipo de bacterias sobre nosotros es importantísima, ¿vale? Condicionan realmente el estado de salud o enfermedad de una persona, el tipo de bacterias que tenemos en nuestro organismo. Por lo tanto, es importante analizarlo, conocerlo y ver qué función tienen. Volvemos otra vez a las mismas preguntas que nos hemos hecho antes. ¿Qué tenemos y cuáles son las funciones que realizan? Bueno, pues estas tecnologías genómicas de secuenciación de todos los genomas en conjunto de un conjunto de bacterias de una comunidad ambiental sin necesidad de cultivarlas aisladamente nos permite contestar a estas preguntas, ¿vale? No voy a entrar en la tecnología porque no viene al caso, pero os voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que también nos es bastante cercano que fue el estudio del microbioma, o sea, del conjunto de bacterias que tenemos en la boca, ¿vale? Es un proyecto que se desarrolló también aquí en Valencia, en la Fundación para la Investigación en Salud Pública de la Generalitat Valenciana, por el doctor Alex Mira, y ellos lo que hicieron fue tomar muestras de la boca y analizar qué grupo de qué bacterias teníamos en la boca, ¿vale? Por estas técnicas de análisis genómico. Entonces vieron que tenemos en la boca pues unas 700 especies de bacterianas diferentes, o sea, 700 tipos de bacterias diferentes, ¿vale? Y ellos estaban muy interesados también en abordar qué ocurría en las personas que tenían caries, ¿vale? Entonces analizaron también el ADN y el ARN de las bacterias de la boca en personas, o sea, en dientes sanos, en dientes procedentes, muestras procedentes de personas que tenían los dientes sanos y también en dientes con caries. De estas 700 especies de bacterias, solo hay algunas que son responsables de la caries. Hasta ese momento más o menos se pensaba que solo esta, Streptococcus mutans, era la responsable de la caries, pero se vio que cuando analizaban las muestras procedentes de dientes con caries había más bacterias, no solo estaba esta bacteria. En los dientes sanos había mucha más variedad de bacterias, en los dientes con caries estaba restringido ya el número de bacterias a las que eran más patógenas. Lo interesante del trabajo es que en las personas con dientes sanos, en las muestras de dientes sanos, encontraron una serie de bacterias que debían de estar protegiendo contra la caries, que no estaban presentes aquí, ¿vale? Y en estas bacterias encontraron que producían una serie de antibióticos, realmente que son las que piensan que van a producir la protección contra la caries. Este estudio lo hicieron en personas que nunca habían padecido caries, con lo cual las conclusiones que sacaron es que ese tipo de microorganismos que estaban presentes en ese tipo de personas ofrecían protección contra la caries. ¿Qué aplicación directa tenemos de este resultado? Pues se puede generar, de hecho está patentado, una pasta de dientes contra la caries que va a incluir estas sustancias antibióticas que nos puede permitir un tratamiento contra la caries simplemente cepillándonos los dientes. También el descubrimiento de estas bacterias que van a producir caries pues permite pensar en la posibilidad de obtener una vacuna contra la caries, que seamos capaces de inmunizar a nuestro sistema para que en el momento que nos ataca una bacteria que produce caries, nuestro cuerpo pueda responder frente a ella y evitarnos la enfermedad, ¿vale? Lo digo porque es un ejemplo muy aplicado y muy directo de lo que esta tecnología puede suponer. Como veis, he vuelto otra vez a la salud pública y a la salud humana, pero es que es, como os digo, en lo que más se invierte, en lo que más resultados hay. Pero no quiero terminar sin mostraros simplemente otras aplicaciones biotecnológicas de lo que es la secuenciación de los microorganismos, de las bacterias, en campos tan diferentes como en la industria, para el desarrollo de nuevos enzimas, productos para la industria química, para la industria textil, para la industria alimentaria, o sea, el conocimiento de los genomas de todas estas bacterias que no somos capaces de cultivar en el laboratorio nos va a aportar conocimiento para un montón de desarrollos. En el campo del medio ambiente, para la bioregeneración de diferentes nichos ecológicos, degradación de contaminantes, se están utilizando el mismo tipo de aproximación.
tratar, por ejemplo, cuando hay un vertido de una sustancia tóxica en una fuga de petróleo, intentar regenerar el medio, el suelo, el agua donde se haya producido la contaminación, no a base de depurar, sino de volver a reintroducir una serie de organismos que van a ser capaces de degradar todos estos contaminantes y volver a regenerar el suelo, el agua o el medio que sea a sus condiciones iniciales. Y también en la agricultura, mediante el estudio de interacciones entre plantas y bacterias relacionadas a la fijación de nitrógeno, la detección de patógenos, para optimizar todos los procesos de mejora y de mejora de la producción de los cultivos y de las especies de interés agronómico. Bueno, he llegado ya al final de mi charla. Os vuelvo a poner las preguntas que os he planteado al principio. Espero haber contestado casi todas, o por lo menos haberos dado herramientas para ello. Y como conclusión, simplemente me gustaría volver a hacer hincapié en que, les comento, la secuenciación de un genoma o el conocimiento de un genoma es más el principio que el final de una investigación, puesto que siempre va a dar lugar a nuevos estudios y al desarrollo de aplicaciones innumerables en el campo de la biomedicina, de la industria o de la biotecnología. He terminado, si tienes alguna pregunta. Ya que estábamos hablando de la boca, los locutorios y cosas que tanto se nos ofrecen, ¿realmente son tan eficaces como dicen? A ver, yo no puedo valorar la eficacia o no de los locutorios, como dice. Lo que yo he presentado es un poco algo diferente para la prevención y para el tratamiento. Es un descubrimiento relativamente reciente, de hace un par de años, que todavía no sé si no se está desarrollando. Sí que sé que, por ejemplo, Colgate estaba interesada en la patente para introducir ese tipo de antibiótico. Aquí estoy hablando más de lo que sería un posible tratamiento, prevención también, pero prevención por medio de una vacuna, pero tratamiento ya de una enfermedad como la caries. Los locutorios no creo que nos estén vendiendo que te van a curar de la caries. Lo que te van a hacer es a lo mejor producir una desinfección de la boca y mejorar esto, pero las bacterias que tenemos en la cavidad oral son necesarias, o sea, las tenemos que tener. Lo que no nos interesa es tener las que son patógenas, ¿vale? Yo quería preguntarte un poco para montar polémica. Vale. Tú ya sabes que yo hago genética humana, y aquí has hablado de los test fraudulentos que hay en la web, que sí, son sobre todo aplicaciones, como has dicho, anecdóticas. Ahora bien, también sabes que existen aplicaciones derivadas de estas tecnologías, como son el llamado exoma clínico, la secuenciación desde 2% de genes que conducen a proteínas para conocer la causa de la enfermedad. También sabes que por individuo aproximadamente son más de 20.000 cambios los que se obtienen cuando se hace un exoma. Sí. Y que hoy en día 572 euros más IVA nos puede costar un exoma. Sí, más o menos, sí. Es decir, que está al alcance, Sí, está al alcance. prácticamente, bueno, si uno realmente está un poco preocupado y tal, pues esos 572 euros los tiene. Pero yo sé, que trabajo en el área, que rara vez se consigue el diagnóstico genético, rara vez. Y en cambio hay empresas que están jugando con la salud de los enfermos, con el bienestar de sus familiares. A mí me gustaría saber tu opinión, porque sí que has metido el test fraudulento, pero en cambio esta aplicación clínica que cada vez más se nos vende, no has comentado nada. A ver, mi opinión. Yo quiero distinguir lo que son los test fraudulentos, como tú estás muy bien diciendo, que nos pueden ofrecer por internet una empresa o una compañía que se vende como de biotecnología, de lo que es un test que te va a recetar o solicitar tu médico, ¿vale? O desde ese punto de vista clínico. Sobre todo lo que es súper necesario es que la información, me refiero, por eso lo de los test fraudulentos, porque la información tiene que estar súper bien contrastada científicamente, tú lo sabes eso bien. No me vale que me den una secuencia de un genoma y me digan pues las 20.000 variantes que vamos a tener normalmente cada uno,
primero, si no me vas a saber identificar, si no me vas a saber asignar a qué gen corresponde y sobre todo, como te digo, si no vamos a saber qué tratamiento vamos a aplicar. Y también otra cuestión es, ese tipo de conocimiento, ¿de qué nos sirve si está directamente en nuestras manos? De muy poco. O sea, tiene que estar supervisado y entendido y traducido a un tratamiento o no por parte de un experto, un médico, y también sabemos, tú lo sabes y yo lo sé, que somos biólogas, que es difícil pasar este tipo de información a un formato que sea fácilmente entendible por un médico de asistencia primaria o un especialista, no es sencillo, ¿vale? Entonces, sí, es una tecnología que va a estar al alcance, en teoría, y de hecho, pues muchos test están ya al alcance para detección de cáncer de mama, para predisposición de muchos cánceres, tú trabajas en ello, pero no es una traslación inmediata a la clínica que mañana vayamos a decir es que el médico de cabecera me lo va a recetar, no va a ser así. Al final, la propia secuenciación del genoma de una persona, en un momento dado, podría llegar a ser viable económicamente. Sí. Claro, eso es una información que puede llegar a caer en manos de los seguros, Sí. puede caer en manos de empresa, Sí. o puede caer en manos de alguien que en principio ve que tú tienes una serie de riesgos, de porcentajes, de probabilidades de tener más enfermedades que otros. Entonces, claro, eso es una información que es duro, es delicada, que esté por ahí circulando. porque estamos hablando también de probabilidades muchas veces, en otros casos sí hay enfermedades de origen genético que están asociadas directamente a una mutación en un gen y que sí o sí pues la tienes y la vas a padecer, pero en muchos casos estamos hablando de predisposición y nunca sabes si vas a tener realmente la enfermedad o no. Pero sí, estará en manos, puede llegar a estar en manos. Por eso he planteado que uno de los retos desde mi punto de vista más importantes de este siglo es esas cuestiones, legislar y acotar muy bien esas cuestiones para que ese tipo de acceso a la información esté totalmente protegida. Y digamos que ahí es uno de los puntos donde la ética Sí. se mezcla un poco también ahí con la ciencia y con el Sí, uso de... exactamente. Es una tecnología que no tiene límites, pero los límites se los tenemos que poner nosotros mismos. El decidir hasta dónde se quiere llegar o qué uso se quiere hacer de la misma. Sí, estoy de acuerdo contigo. Tu opinión personal es, ¿crees que ya se han rebasado esos límites éticos? No, yo creo que todavía no. A ver, sí que caso hemos claro que este es fraudulentos, pero a ver, como todas las cosas, es que no vamos a escaparnos de lo que es la ciencia de ese tipo de fraude, ¿no? Hay muchas cosas fraude. Entonces yo no creo que sea rebasado ni mucho menos, pero sí que es cierto que se tiene que controlar y se tiene que establecer sobre todo un debate en la sociedad de hasta dónde se quiere llegar. ¿Hay medios ahora para hacerlo? ¿Medios técnicos para conseguir los genomas? Los hay, claro, sí, los hay. Ya Pero que vuelvo son otra vez a lo todos mismo. Yo psicológicos. creo que aquí de la cuestión es bueno, aquí uno de los aspectos importantes es ser capaces de transmitir que no todo vale, o sea, que lo que tiene que estar muy contrastado, o sea, ser capaces de transmitir a la gente que por mucho que una empresa te venda ese tipo de test, si no está muy contrastado científicamente o no tienes una interpretación por un profesional, no vale para nada. O sea, si es que ¿para qué quieres tú saber tu genoma? Sí, primero, posiblemente no lo entiendas, segundamente. Segundo, se va a tener que estar actualizando, o sea, esto no es algo que ya se ha terminado, no he dicho, pues se conocen 2000 genes implicados en enfermedades, pero hay muchos más. Entonces eso va a ser algo que se va a estar actualizando constantemente. Entonces, vas a tener acceso a esa información. Después, lo que planteo, bien, yo ya sé la predisposición a ciertas enfermedades que tengo, pero de todas no se ha descubierto ni se ha identificado un tratamiento ni una terapia. Lo quiero saber. Entonces, es un debate que hemos de abrir entre todos. Muchas veces los científicos estamos en nuestro mundo diciendo, ay, qué bien, tengo estas herramientas, no tengo límites, soy capaz de secuenciar todo, de conocer todo, pero sin darnos cuenta de eso. Y tiene que ser algo
que nosotros mismos hemos de marcar un poco también, pero yo no creo que en este momento sea rebasado, ni mucho menos. Es una aplicación que está en el principio, o sea, está en el principio. Posiblemente a lo mejor cuando sí que esté una tecnología que esté de verdad al alcance de todo el mundo y que tu médico de cabecera te la pueda recetar, pues a lo mejor ahí sí que ya habrá que mirar estas cosas con más detenimiento, pero en este momento todavía no. Pero es el momento de planteárselo, desde mi punto de vista. Bueno, siguiente pregunta. Según lo que se está comentando, algunos de nosotros seguramente que nos estamos preguntando cómo defendernos, ¿no?, de estas posibles manipulaciones, vamos a llamarlas así, que tenemos. Pregunto yo, ¿será hora de que los ciudadanos pidamos a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales cómo nos van a defender de la tecnología, de la biotecnología, por ejemplo? Yo no quiero transmitir tampoco que la tecnología y la biotecnología es algo agresivo contra las personas, ni mucho menos. O sea, los aspectos positivos y beneficiosos superan con creces a cualquier aspecto negativo que podamos pensar. Sí que es cierto que hay que hacer hincapié en que ese riesgo está y que hay que saber abordarlo, pero hasta el punto de que tengamos que defendernos no creo que estemos en ese momento. Al revés, yo creo que a lo mejor no hemos llegado todavía a ese punto de tener que defendernos de esto. ¿No podría ser que esa línea roja ya se haya cruzado con el tema de la agricultura? Porque, bueno, la información que uno va leyendo sobre el tratamiento genético de semillas, Monsanto, etcétera, ya parece preocupante. Incluso hay países que se oponen a importar determinados productos. En fin. La pregunta, si no se ha cruzado ya la línea, de hecho. Yo desde mi punto de vista no, pero a ver, yo entiendo que a lo mejor para alguien que es un poco más profano en el tema pues le pueda parecer que sí. Vuelvo a decir lo mismo, una cosa es el límite, o sea, la capacidad de que estas tecnologías, los avances que nos ponen en nuestras manos, y otra cosa es el uso que se hace de ellas. Está claro que lo del tema de los transgénicos es muy controvertido, pero yo rompo una lanza en favor de los transgénicos, pero no de las empresas que los comercializan. O sea, vuelvo a decir lo mismo, hemos de pensar en lo que nos aporta más que en lo que nos perjudica, pero sí que desde luego hay que controlar el uso que se hace de esto. Pero no considero que porque se haga un mal uso o un uso que no se considera, que es polémico por lo menos, por una empresa, vaya esto a ir en contra del avance tecnológico. Lo que hay que saber es manejarlo bien. Entonces, la línea roja a lo mejor sí que se ha cruzado en cuanto a la utilización, pero eso no quiere decir que se haya cruzado en cuanto a la investigación o en cuanto al desarrollo. No sé, es una opinión personal, totalmente personal. Yo tengo 3 preguntas. Yo soy un poquito reacio a toda esta sensación de avance tecnológico para nuestra salud. No tengo el convencimiento de que sea algo... Veo mucho marketing detrás, más que información realmente que esté cambiándonos la vida. ¿Hay algún estudio serio, por ejemplo, para asuntos tan importantes como la malaria, que solo afecta a partes de la población de las que no se va a poder sacar dinero? ¿Hay algún estudio genético que vosotros conozcáis en lo que realmente estemos haciendo algo por la humanidad, o es todo un puro asunto de empresas y capacidades fuertes de negocio? Lo de hacer algo por la humanidad, yo creo que en general todos estos avances que os estoy comentando hacen algo por la humanidad. Sí que es cierto que estamos en un punto de empezar a hacer la aplicación, ¿vale? Hasta ahora yo he hablado del desarrollo, de la obtención del conocimiento. El siguiente paso es aplicarlo, y la aplicación va a estar siempre condicionada mucho por la disponibilidad presupuestaria. Estamos hablando, que se lo ha dicho Carmina, un exoma, que es lo que realmente nos interesa más que todo el genoma, pues vale 600 euros, por decir algo, pero realmente la Seguridad Social va a asumir esto si es que lo considera realmente necesario. O sea, el tema de la malaria que me estás comentando, pues no, sí que hay estudios para ese desarrollo, pero siempre nos encontramos con lo mismo. Si afecta a un grupo de población, y no es el caso de la malaria, afecta a mucha población en África y tiene
soporte importante, pero por la empresa privada. Por ejemplo, lo sabemos de Bill Gates, que es el que está ahí poniendo dinero para que avancen las investigaciones en ese campo. En teoría, todo este tipo de tecnologías lo que te van a permitir es abordar tratamientos, abordar diagnósticos no a nivel individualizado, pero también a nivel de grupos de población que a lo mejor en este momento no está al alcance. Pero sí que es muy cierto que estamos muy en el principio. O sea, yo no sé lo que va a ocurrir después. O sea, yo puedo hablar desde el punto de vista científico, pero técnico, pero no de... Una segunda pregunta sería, ¿qué parte ocupa la epigenética en todo este desarrollo? Que no lo he nombrado. Pues la epigenética es la segunda revolución genómica, porque vamos a hablar de no lo que se hereda en la secuencia de ADN, sino lo que se hereda influenciado por el medio ambiente, entre otras cosas. Entonces es un papel primordial, sobre todo en todo el tema de cáncer. El tema de cáncer tiene tanta importancia lo que es la secuencia de genoma como los cambios epigenéticos que se están produciendo en los mismos. Y si queremos conocer algo más de esa biomasa que dices que nos acompaña, que el número de células es superior, ¿se puede leer algo? ¿Hay algo escrito a nivel divulgativo que podamos...? Sí, hay algunas, te lo puedo buscar, hay algunas... Sobre todo a raíz del proyecto del microbioma humano hay unas páginas de resultados, tanto de lo que hemos mostrado de la cavidad oral, de tracto intestinal. O sea, el proyecto del microbioma humano está prácticamente finalizado, lo que es la parte de identificación de las especies. Yo creo que si pones, te puedo proporcionar alguna página para que puedas acceder. Gracias. Tenemos ahora a Carmen. Yo solamente quería comentar que hay una asociación que es la Asociación Europea de Genética Humana, que vela por los intereses de todos nosotros en cuanto a cómo se pueden aplicar todo este conocimiento que nos aborda y que constantemente estamos descubriendo día a día. Y esta asociación, hoy por hoy, lo que hace son recomendaciones, de forma que después cada profesional de la salud puede aplicarlas o no. Y está ya en sus manos el hecho de hacer estudios genéticos pertinentes o que no lo sean tantos. Con las mismas hay que también advertir que muchas veces hay mucho desconocimiento, porque si no te dedicas a hacer genética día a día, pues probablemente estés muy desfasado y yo vuelvo otra vez a decir lo mismo. Yo veo un abuso por parte de las empresas privadas en cuanto a lo que son las aplicaciones de estas metodologías. Al menos esta es la sensación que yo percibo. Y muchas veces, al menos en mi laboratorio que es público, recibimos estudios que no son pertinentes y de los cuales dices esto no lo hago porque no corresponde, sencillamente, porque no toca. Y ya está, y no pasa nada, uno u otro da la respuesta, pero ya digo, muchas veces es más por ignorancia que por mala fe de quien está haciendo esto. Pero tenemos una asociación europea que está ahí dándonos las guías para hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer. La Asociación Europea es para todo el que quiera verlo o solamente para los público. Esto es todo, tienes en la web, tus recomendaciones, tus guías, los congresos bianuales y todas estas cosas para informarte la gente que trabajamos en esta área de dónde estamos y a dónde queremos llegar, está claro, que es pertinente y que no es pertinente, ¿no? Por ejemplo, lo comentaba antes Amparo, ¿qué necesidad tenemos nosotros de saber que el día de mañana vamos a padecer Alzheimer? ¿Para qué? Si no tiene cura. Son ganas de complicarte la vida. Amargarnos la vida. Ya está. Y es más grave todavía en el caso de todas estas enfermedades que debutan cuando ya eres mayor, que le hagas el estudio a un niño recién nacido. ¿Dónde vas? ¿Estás loco o qué haces? ¿Para qué quieres amargarle la vida a ese niño? ¿Para que esté condicionado toda su vida? No tiene sentido. Por eso que tenemos ahí las guías. Luego, no son prohibiciones, ojo, hoy por hoy, no son prohibiciones, pero las tenemos ahí, cada uno por favor de sentido común. Pero en general somos sensatos, esto también es así. Podemos poner información en nuestra página web para los interesados. ¿En inglés? Bueno, pues en inglés. Exacto, aprenderemos inglés. Sí. A ver, tenemos otra pregunta. Sí. Como has dicho, cuando finalizó el proyecto del genoma humano, la gran mayoría del ADN no codificaba genes para proteínas, digamos. Entonces, has dicho que la función
exactamente lo que estás comentando. Muchas de estas regiones intergénicas o zonas que no codifican expresamente para proteínas están implicadas en procesos de estabilidad de los cromosomas en la célula, de regulación. Como os digo, el genoma contiene, o sea, el ADN contiene la información, toda la información para el desarrollo del organismo, y tiene que ser un proceso completamente regulado, ordenado y perfectamente milimetrado y coordinado. Entonces eso implica una serie de acontecimientos, por decirlo así, celulares, en las que están implicados tanto genes como formas reguladoras que van a hacer que estos genes se expresen en un momento dado de los desarrollos. Entonces muchas de estas regiones están implicadas en este tipo de procesos. Es un campo, es muchísima la información todavía que se tiene que obtener ahí. O sea, también nos abre un poco lo que es la visión clásica de la genética, de un gen, una proteína, una estructura. Es mucho más complejo que todo esto. ¿Quieres preguntar otra vez? Sí, no sé si voy a sacarte un poco del tema, pero al principio me pareció entender que cuando se empezó el estudio del genoma humano querían comprobar realmente lo que sucedía o qué efectos producía la radiactividad precisamente en la cuestión genética. Ayer es que tuvimos, se proyectó la película de Madame Curie, se vio cómo trabajó en el laboratorio con todos los productos radiactivos, sin ningún tipo de protección. y cómo murió, ¿no? Que fue una anemia específica que más o menos decimos que es leucemia. ¿Nos podrías, como experta, alumbrar un poco, dar luz, cómo afectó esa radiactividad precisamente a esta mujer? Experta no soy, pero lo que sí que es claro es que muchos de los problemas, por ejemplo en cáncer, el problema de por qué se produce una proliferación celular, que es realmente lo que produce un tumor, es porque hay unos cambios en el ADN, ¿vale? Una serie de cambios que hacen que una célula que es normal, como cualquiera, como la de al lado en el tejido, de repente empiece a proliferar y a reproducirse, a duplicarse descontroladamente, ¿vale? Y uno de los factores que puede incidir en que el ADN pase, o sea, que la célula pase a comportarse así porque se ha producido una mutación en su ADN, es una radiación. La radiación, por ejemplo, también la radiación ultravioleta es uno de los agentes más importantes que producen mutaciones en el ADN. Entonces, sencillamente yo creo que lo que le ocurrió a Marie Curie es que trabajó con átomos radioactivos sin ningún tipo de protección y no, o sea, voy a hacerlo muy simple, pero es como si hubiera estado tomando el sol sin ningún tipo de protección solar 3 años seguidos la mujer y tuvo ese tipo de problema. O sea, directamente uno de los factores que influyen en que el ADN mute y esa mutación en el ADN provoque, por ejemplo, cáncer o una proliferación celular anómala, es la radiación. Tenemos aquí primero una pregunta. Sí, ¿Puede ser? Es que no os oyen lo que detrás. Tendréis que... Quería preguntarte si es un pensamiento de ciencia ficción. ¿El concepto de biotecnología doméstica podría existir en un futuro? ¿Doméstica? Es decir, biotecnología aplicada a nuestra vida. Yo creo que de hecho ya existe, o sea, ya existe. Esto que he dicho de la pasta de dientes, yo creo que es un ejemplo bastante directo de aplicado en nuestra vida. Y otros ejemplos de... Bueno, estoy pensando así que no sean ejemplos de salud, pero... Productos de limpieza, energía... de limpieza, de detergentes, en la empresa de detergente, toda la aplicación del conocimiento de los microorganismos, de nuevas enzimas para generar detergentes, para la degradación de combustibles, para la regeneración del medio ambiente, podríamos considerarlo en cierto modo doméstico. Pues depuración de agua. Es una realidad ya. Agua potable. En las empresas. Quería preguntarte si la genómica o el estudio del genoma humano, de otros genomas, podrían contribuir a abrir una vía para conseguir un problema tan evidente ya como es la superpoblación, regularlo de alguna manera. Ahí entramos en el aspecto genético, en el aspecto ético que he comentado antes de cuándo hay que aplicar estas tecnologías. ¿Vale? Yo desde mi punto de vista, no, creo que de cualquier
persona que haga ciencia está claro que tú puedes aplicar estas tecnologías con un objetivo terapéutico y de curar enfermedades o de diagnosticarlas, pero también tiene la otra vertiente de decir, bueno, también me permite el conocer el genoma humano, conocer ciertos rasgos que pueden ser tan simples como qué genes controlan el color de ojos o qué genes están implicados en la fertilidad de las personas. Eso es peligroso, por supuesto, pero abrir la vía la puede abrir, pero nos encontramos otra vez con el aspecto ético. ¿Es ético aplicar este tipo de tecnologías a esos tipos de investigaciones? Creo que desde mi punto de vista y desde cualquier científico te dirá no. O sea, abierta la posibilidad está. Pero muchos científicos están diciendo que es insostenible el crecimiento demográfico. Bueno, lo único que planteo es que habría que ver una solución para que ese crecimiento sea menor, vaya decreciendo. Eso es una opinión personal. Soy más partidaria de intentar aumentar los recursos que de intentar disminuir la población, pero es una opinión personal. De utilizar estas aplicaciones para mejorar los recursos y optimizar los recursos que para lo contrario. Pero bueno, la vía está abierta, pero no es ciencia ficción, pero sí que es un poco a lo mejor, no sé, sacar las cosas un poco del contexto. No creo que vaya por ahí ahora la idea. Bueno, por la hora, hacemos una pregunta más. Sí, simplemente por lo que comentaba en el caso del genoma humano y de modificar los humanos, no, para el tema de la superpoblación, como dice ella, eso no toca. Pero desde otro punto de vista, por ejemplo, la ingeniería genética sí que está posibilitando que grandes cantidades de personas no se intoxiquen, por ejemplo, por arsénico. Resulta que el arroz, por ejemplo, cultivado en muchas zonas de Asia absorbe el arsénico es venenoso, lo absorbe del suelo. Como resulta que es venenoso, pues el que come arroz, y hay muchas zonas donde prácticamente la dieta es arroz pura, resulta que al final vas acumulando el arsénico y es perjudicial para la salud. Ese es el arroz natural. Pero existe la posibilidad, y de hecho ha habido científicos que han trabajado en hacer un arroz que no acumula el arsénico. Es una modificación genética. Pues si ese arroz es el que se planta, estas personas que comen arroz, pues no acumularán arsénico y no tendrán una serie de enfermedades, una gran cantidad de enfermedades que tienen. Entonces, ese es un ejemplo de un uso de la tecnología esta en favor de la humanidad. Hay muchos usos. Es como el que inventó el cuchillo. El que inventó el cuchillo hizo mucho daño porque mira que ha muerto gente por cuchillo. Pero el cuchillo también sirve para otras cosas. Entonces yo creo que en este caso una cosa es lo que inventa la ciencia y otra cosa es el uso que se le da. Bueno, el tema de la alimentación mañana lo podemos ver ampliamente en la ponencia que vamos a tener. De todas maneras, quedaría tiempo para una última pregunta por la hora, porque es un poco tarde. Y si no, pues ya damos por concluida la ponencia. Yo creo que le vamos a dar la enhorabuena a Amparo.